Continuamos entonces con lo que hemos estado hablando de la enseñanza, la doctrina. Hemos visto varias partes con relación a la doctrina, cómo se debe leer, cómo se debe hacer, cómo se debe perseverar en ella, cómo se debe creer, cómo viene, en qué se basa la doctrina. Hay algo muy importante que tiene la doctrina. Pablo dice a los Gálatas, en Gálatas 1, dice el apóstol Pablo, el versículo 6. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Aquí vemos al apóstol Pablo hablando con respecto al Evangelio. Pablo dice que él el Evangelio no lo aprendió ni de hombre ni por hombre. O sea, que a él nadie le enseñó el Evangelio, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. Pienso que esto es lo más importante de la doctrina. Y es lo que nos prepara a tener un corazón listo para recibir de Dios las cosas que Él tiene para nosotros. Cuando entendemos que el Evangelio es por revelación. O sea, el Evangelio no es porque yo soy muy inteligente o porque tengo una capacidad mental para recibir y aprender y por eso soy bueno en las Escrituras. No, el Evangelio es porque Jesús revela. Porque ya vemos cuántas doctrinas hay por allí y créalo, son personas que han sido estudiosas en la palabra. Pero ¿por qué no entienden esa palabra? Dice Pablo en 2 Corintios, porque su entendimiento se embotó y leen todavía la palabra y les queda el mismo velo, que solo lo puede quitar Jesucristo. ¿Recuerdan lo que leímos en Lucas 10:22? ¿Recuerdan? Vamos allá. Lucas 10. Vamos a leerlo desde el 21. ¿Estamos allí? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mira esto. Acá dice que Jesús en aquella hora se regocijó en el Espíritu.
y le dice al Padre que él lo alababa porque escondió estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Cómo es esto? Que aún los sabios y entendidos leyendo la palabra no pueden entender la palabra. Aún leyéndola una y otra vez se desvían, como hablábamos ayer, a fábulas, a cuentos, a vana palabrería y no pueden tener la esencia, el conocimiento de la palabra. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en aquella hora. Tú la escondiste de ellos. Tú la escondiste de ellos. Y se la revelaste ¿a quién? A los niños. ¿Y quiénes son los niños? Los que están mirando allí con ese deseo de saber lo que está allí. Con fe, con confianza, creyendo. Sí, acá vemos que el Padre quiso esconder de algunos y revelar a otros. Y eso es lo que Pablo está hablando a los Gálatas, que él aventajaba en las tradiciones y era más celoso de todas las tradiciones de los padres que muchos de sus contemporáneos, de los que eran de la misma generación de él. Mucho más celoso. Él estuvo allí así hasta que Dios quiso revelar a Jesucristo en él. Tremendo. Dios quiso revelarlo para que él le predicase. Por eso todo creyente es entendido en que lo que va a recibir lo va a recibir del Señor. Si usted quiere aprender, necesita al Señor. Quiere salvación, necesita al Señor. Quiere estar seguro, necesita al Señor. Para todo y por todo, el Señor es necesario. Dice la diferencia. Pablo habla a los Corintios en 1 Corintios 14. Dice el apóstol Pablo, mira esto. Pablo está tratando de poner en orden con esta epístola a la iglesia de los Corintios que tenían un desorden, comenzando por el hablar en lenguas. Eso lo vemos hoy día en muchas congregaciones. Hay congregaciones donde lamentándolo mucho no creen que el Espíritu Santo se manifiesta hablando en lenguas. Como no se manifiesta obviamente en esos lugares, ellos dicen que se recibe en el corazón el Espíritu. Porque cuando alguien no tiene algo, para negar que él está mal, dice que eso no se da así. Porque el Espíritu Santo del Señor lo da donde se predica su palabra. Él da el Espíritu. También se los da a aquellos que están creyendo en cualquier lugar, que están entregados con el corazón. O sea, el Espíritu no se lo da a Dios cualquiera, pero en ambas ocasiones tiene que creerse que se recibe. ¿Se ve? Acá había un desorden porque, como le decía hace un momento, hay congregaciones que cuando empiezan a hablar en lengua lo agarran como desorden. Empiezan y cada ratico quieren estar hablando en lengua y lo hacen un desorden. Y Pablo comenzó a ordenar el culto y a decir cómo se debería estar en el culto, porque el culto es para edificación. Nosotros nos congregamos para ser edificados, como hablábamos ayer. Si no nos congregamos, no somos edificados porque no tenemos palabras que nos van a dar la provisión para nosotros ir avanzando y creciendo en nuestra vida como cristianos y para andar en el mundo. En el versículo 26 de este capítulo 14 dice el apóstol Pablo, leo en el nombre de Cristo Jesús: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunid, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Voy a tratar de mostrar esto que dice el apóstol Pablo acá. Pablo, cuando pasa acá a hablar de la profecía, Pablo dice en el 29, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Quiénes? Los profetas.
Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí la profecía a que se refiere el apóstol Pablo es esa palabra inspirada que habla el orador por medio del Espíritu Santo. La palabra soplada. Por eso es profeteuo, porque es soplada por el Espíritu Santo. No es natural, sino que es espiritual. Entonces, acá está diciendo Pablo que cuando uno profetiza, lo hagan dos o por lo demás tres. Pero ¿qué quiero que veamos acá? Que mientras alguien profetiza, siendo inspirado por el Espíritu Santo, puede suceder algo excepcional, que es lo que es el Evangelio. Dice Pablo que si a alguno le fuere revelado algo, estando sentado, calle el primero, porque todos podéis profetizar uno por uno. Mira esto. Pablo está diciendo que cuando el que habla acá, habla inspirado por el Espíritu Santo, profetiza. El que está allá le fuere revelado. Entonces que calle porque él también puede profetizar, está diciendo Pablo. ¿Qué está enseñando Pablo por implicación? Que el que habla acá es porque le es revelado. Amén. Pero el que está allá escuchando también recibe revelación porque es en el Espíritu. ¿Sí? El problema es por qué todos no reciben revelación. Porque Pablo después no dice, bueno, todos después hablen porque tienen revelación. No, porque no todos están en el Espíritu. Y ahí podemos irnos a esta palabra que repetimos mucho, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque la palabra es de fe. Y cuando la palabra dice que es de fe, es porque esa palabra lo que hace es que ella se recibe por fe y es para fe. Es de fe. La palabra es de fe. La palabra nunca viene para aprender, es de fe. El Evangelio es por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por medio de la fe y para que tengas fe. En esta palabra inspirada va esa fe del Señor para nosotros. Pero viene como por revelación. Ya lo hablé el día de ayer. Dios lo hizo de esa manera para envanecer, esconder de algunos. ¿Y por qué sabio es entendido? Porque normalmente el que sabe y el que piensa que entiende está envanecido. ¿Recuerdan lo que hablamos? El conocimiento envanece. No quiere decir que alguien porque sepa y entiende esté envanecido. No, pero el que cree que sabe está envanecido. Porque Pablo dice, el que se crea saber algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Porque el verdadero creyente que ha entendido a Jesús y que entiende la doctrina, sabe que mientras esté acá, lo que estará es aprendiendo. Porque el apóstol Pablo enseña que cuando estemos allá es que veremos las cosas como son. Que mientras estemos acá veremos por un espejo. Por un espejo. Es así, veremos por un espejo. No veremos las cosas en realidad como son. Porque nuestro entendimiento es mínimo con relación al entendimiento del Señor. Nota que cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, Jesús en una ocasión le dijo que lo que él les decía ellos no lo podían entender ahora, pero lo entenderían después. Esto habla de que la mente carnal no podía discernir las cosas espirituales. Necesitaban al Espíritu para que el Espíritu les enseñase lo que Jesús habló. Por eso Pablo habla a los Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque la mente del Señor es la que nos permite entender las cosas del Señor. Se vemos acá cuánto necesitamos que el Señor nos revele. Y es tremendo porque dice que el Señor quiso salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Pero cuando nosotros vemos la obra que Jesús hizo, nos damos cuenta que lo que buscaba Dios era que el hombre le rindiera tributo a él. Cuando Isaías dice que él había jurado
que delante de él toda rodilla se doblaría y lo juraría, lo confesaría. Y Pablo lo repite a los filipenses. Estaba enseñando al Señor que cuando él trajera ese conocimiento, muchos lo iban a buscar para honrarle. Porque ¿qué vemos acá cuando el Señor esconde de algunos y revela a otros? Lo que el Señor busca no es esconder de algunos, sino que aquellos de los cuales está escondida esa sabiduría comprendan que lo necesitan a Él. Porque Pablo dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Cuando se conviertan ¿a quién? Al Señor. O sea, necesitamos al Señor para todas las cosas. Sin el Señor no tenemos nada. No tenemos nada. Tú no puedes tener las cosas de la fe sin Cristo, porque Cristo es la fe. El Señor le dijo a Pablo, mira Pablo, te envío a los gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se salven por esa fe que es en mí. ¿En mí? ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Porque en Él está escondido todo. Todo está escondido en Cristo. ¿Sí? ¿Qué es importante para nosotros? Tener revelación. ¿Cómo puedo tener yo revelación? Ya sabemos que por el conocimiento meramente no podemos obtenerla, porque Él la escondió de los sabios y entendidos. Sabios y entendidos. Sabio es alguien que tiene mucha sabiduría, y entendido es alguien que lo comprende todo. Eso es un entendido. Dios lo escondió de ellos, los hizo a ellos vanos. O sea, no entienden y no tienen sabiduría con relación a las cosas de Dios. Usted puede tener mucho dinero para hacer algo, pero si usted no tiene la sabiduría para hacer ese algo, usted puede malgastar el dinero y terminar sin completar ese algo. Y usted puede tener poco dinero para hacer algo y con ese poco dinero concretar ese algo, si tiene mucha sabiduría para hacerlo. Y son cosas, mira, las cosas de Dios son tan tremendas que cuando Él nos permite ir entendiendo su propósito y el por qué Él hace las cosas así, nosotros lo que nos queda es confiar. Y aprendemos a confiar. Porque Él de un grano muy pequeño, mira cómo puede Él hacer que se mueva una montaña. O sea, Dios no necesita para hacer las cosas lo que nosotros necesitamos para hacerlas. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros nos acercamos al Señor más para escuchar que para ofrecer cualquier sacrificio. ¿Qué problemas impiden a algunos escuchar? ¿Por qué algunos no tienen revelación? Porque algunos no tienen revelación. Si nosotros vamos a Mateo 13, mira esto. Mira esto que nos enseña Mateo en la parábola del sembrador. Vamos a leerla desde el versículo 18, Mateo 13, 18, cuando Jesús la explica, en el nombre de Cristo Jesús. Oí pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Vamos a quedarnos con los dos últimos terrenos, con el que produce y con el que fue ahogado al final. ¿Por qué con estos dos terrenos? Porque el que fue ahogado al final es el que está en la iglesia, permanecido en las pruebas.
Pero todavía hay algo que puede ahogar la palabra, y es el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Qué puede impedir que yo reciba la palabra? El afán de este mundo. ¿Cuál es el afán de este mundo? Es toda esa impaciencia que hay en mí, porque es lo que he aprendido. Toda esa impaciencia y ese apresuramiento que tengo hacia todas las cosas. Se está hablando y de repente quiero como apurar lo que se está hablando. Eso es afán. Es también aquello que mientras yo estoy escuchando la prédica, puedo estar escuchando algo que no tiene que ver nada con la prédica, sino con este mundo, que está fuera de lo que es la prédica. Lo que debe notar uno acá es lo que dice Mateo, que entra y ahoga la palabra, entra. Porque en algunos que pueden escuchar lo mismo que está afuera, no entra en ello, porque ellos están centrados en recibir la palabra. Vamos a ir un momentico a Santiago para que veamos esto. Lo leímos ayer. Santiago dice en Santiago 1, mira esto, del versículo 21, en el nombre de Cristo Jesús, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Recibiendo, ¿verdad? Pero Santiago está diciendo, desechad toda inmundicia y abundancia de malicia. Uno cuando dice inmundicia, uno piensa que es algo ay feo, cochino. Pero inmundicia es todo lo que no tiene que ver con Dios. Porque dijo Isaías que toda nuestra justicia, lo mejor que hacemos delante de Dios, son como trapos de inmundicia. No lo dijo Dios, lo dijo Isaías. Amén. ¿Qué es inmundicia? Todo aquello que no se sujeta a la ley de Dios. Abundancia de malicia. ¿Qué es abundancia de malicia? Pensamos que es algo malo. No. Eso que nosotros podemos pensar que somos más proactivos en algo que lo normal. Siempre me adelanto en pensamiento y en maquinación hacia algo. Eso me puede impedir a mí recibir la palabra, porque la palabra va en su esencia como Dios la da. Pero si yo ahí estoy apresurado y no es esto, es lo otro, puedo perderme de recibir. Pero cuando dice recibir, ¿qué hace una persona que va a recibir? ¿Arrebata lo que se le está dando? No, ¿verdad? Porque no está recibiendo, está arrebatando lo que se está dando. La persona que va a recibir simplemente extiende sus manos y espera que lo que se le está dando se le deje descansar en sus manos. Eso es recibir algo. ¿Quiere recibir? Abre las manos, toma. Y usted recibe. Pero si usted lo jala, oye, ya va, nada más te iba a dar esto. Puede suceder ese caso, ¿cierto? Porque recibir es simplemente esperar que me dé. Pedro lo dice de esta manera: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Para que crezcáis para salvación. Sí. ¿Qué hace uno? La desea, no que la tome, desead. Pero la leche a un niño, él la arrebata, no, se le da, ¿cierto? Lo máximo que usted ve que el niño está haciendo ahí es, ¿cierto? Pero él está deseando eso, que si no se lo dan, él no tiene ni la habilidad para tomarlo. Por eso Pedro lo escribe de esa manera. Nosotros tenemos que estar dispuestos a eso. O sea, la revelación no viene así por así. Dios le revela a aquellos que tienen una actitud correcta. ¿Por qué niños? Porque el niño no tiene malicia. El niño no dice, por ejemplo, yo me sé esto. Ah, no, esto es así, a mí me lo enseñaron así.
Como una persona me dijo una vez cuando yo estaba en mis comienzos como creyente, me dice, la leche espiritual eso es, la leche espiritual es la palabra. Son cosas que a veces uno dice, ¿por qué alguien se expresa así? Porque no conoce la palabra. Una vez también en el Parque Negro Primero, alguien me dijo como esto de nacer de nuevo. Y me dijo que el nacer de nuevo nacer de nuevo es creer a Jesús. Lo que me estaba diciendo era que el pasaje él lo entendía así. Pero resulta que las figuras Jesús las repite. Y no siempre las figuras están en el concepto que se recibieron en otro lugar. Siempre las figuras entran, pero de repente enseñan en otra dirección. Y son cosas. ¿Sí? Y cuando el Señor nos va enseñando y nos va dando revelación, uno recibe la palabra como fue predicada. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando Jesús hablaba parábolas. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Y sin parábolas no le hablaba a nadie. Usted dirá, bueno, pero ahí hay una que él la reveló. Sí, pero toda la escritura es parábola. ¿Por qué? Porque solo Dios la revela. Tú no puedes entender la palabra si Dios no te da revelación. Puedes leer la Biblia 10.000 veces, pero si Dios no te da revelación, no la vas a entender. No el pastor, no los hermanos, no del ministerio tal. Jesús te tiene que dar revelación de la palabra. Jesús. Porque Él es el que revela. Porque nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Nadie sabe quién es el Hijo sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque Jesús venía diciendo, Padre, te agradó revelar, pero el que revela es Jesús. Porque la palabra es del Padre. Amén. Y Jesús es la palabra. El Espíritu sabe quién es la palabra. Y la palabra sabe quién es el Espíritu. Y nadie va a saber eso sino aquel a quien la palabra se lo quiera revelar. Y son cosas. Parece que cuando Jesús habló de que su palabra era espíritu y eran vida, es para que el que la recibiera no estuviera tratando de obtener un conocimiento, sino de que lo que iba a ir para él era especial. Solamente necesitaba creerlo. Es impresionante cómo personas tienen fortalezas, como dice Pablo. Pablo dice a los Corintios, en 2 Corintios 10, dice el apóstol Pablo, ¿cómo son nuestras almas? No, pero él dice algo allí que es lo que yo voy a acotar ahorita. 2 Corintios 10, en el versículo 4, Pablo dice, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo dice que nuestras almas son poderosas en Dios. O sea, no estamos hablando de las almas de todos los creyentes. ¿No? Pablo está hablando de lo que él predicaba. Amén. Las armas del predicador son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Lo dice en el versículo siguiente. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La alma que Pablo tenía era espiritual. Y uno dice poderosas en Dios, o sea, que al que todo que está ahí lo va a convencer. No está diciendo eso. Pero es poderosa para derribar argumentos y altivez. O sea, cuando usted de verdad recibe esa palabra le va a aclarar todo y todos esos pensamientos que estaban chuecos por allí, la palabra los va a deshacer. Y usted va a tener un conocimiento claro de lo que es Cristo.
Cuando el Señor le dice en Juan 8:31 a los judíos que habían creído en Él, que si permanecían en su palabra serían verdaderamente sus discípulos, Él no está diciendo discípulos de los pastores que yo he llamado, no, mis discípulos. Porque el permanecer en la palabra nos hace discípulos de Jesús, porque Jesús mismo nos enseña. ¿Cómo? Revelándonos. Y esa es la diferencia. Nos revela directamente. Y son cosas, mira, aquel que ha aprendido a escuchar es aquel que tiene una comunión con Jesús y sabe que Jesús siempre le revela, porque es evidente. Siempre está viviendo esa revelación constante. Al leer, ya ve que su leer no es el mismo que cuando comenzó. Es como que si alguien le estuviera dictando y llevándole a otros pasajes. Es algo tan especial que hay que vivirlo para saberlo, para saber cómo es en realidad la revelación. Sí. Si nosotros tenemos argumentos y altivez, es imposible que vaya a la revelación. Me explico. Si para usted sus argumentos y su altivez son muy válidos, son muy firmes, le va a impedir que entre la palabra. Pero si cuando usted viene, usted se acerca más para oír que para ofrecer ese sacrificio del necio que no sabe que hace mal, que es ese argumento y esa altivez, ¿qué va a pasar? Aquella palabra va a entrar. ¿Y qué va a hacer esa palabra? Va a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué hace eso? Derriba los argumentos y las altiveces en nuestra mente, si la tenemos. ¿Se ve? Y podemos salir en vez de, no, podemos salir y decir, uy, entendí lo que no entendía. Vi lo que no podía ver. Porque eso es revelación. Revelación es ver algo que estaba allí y uy, yo no lo entendía y mira, lo veo claro. Eso es revelación. Uy, yo tanto que leí este pasaje y nunca lo veía así. Eso es revelación. Oye, ahora entiendo por qué Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo. Eso es revelación. Porque lo que pasa muchas veces con los trinitarios es que no tienen revelación. Y como no tienen revelación, dicen, pero ¿por qué decía Padre? Porque dice, recibe mi espíritu. Porque no tienen revelación. Ahora el que predica el nombre tiene revelación y traza la palabra y le muestra por esto, por esto, por esto, en la misma palabra. Porque tiene revelación. Ve claramente y puede irse. Por eso es más fácil creer que no creer. Lo que pasa es que hay una diferencia. Dios veló a algunos y dejó a otros que vieran. ¿Y quiénes son los que ven? O sea, ¿Dios hace acepción de personas? No. ¿Pero Dios tiene preferido? Sí. Porque Él le dijo a Moisés, hoy yo le demostraré a Faraón que yo hago diferencia entre Egipto e Israel. Mi pueblo Israel sabrá que yo hago diferencia a favor de ellos. Y son cosas. ¿Por qué era la diferencia? Porque el pueblo estaba esperando en Él. Y Faraón no quería escuchar al Señor. ¿Ve por qué Dios hace la diferencia? Al que le revelaba a Él siempre era a sus discípulos. ¿Por qué? Porque eran sus discípulos los que le estaban escuchando, los que querían saber quién Él era, los que querían aprender de Él. Él les revelaba. Dice Marcos que Él sin parábola no les hablaba a nadie. Les hablaba todas las cosas con parábola. Pero a sus discípulos, aparte, les declaraba claramente lo que Él hablaba. ¿Por qué esa diferenciación de Jesús? Porque estaban con Él, lo escuchaban a Él. Señor, ¿por qué el mundo no puede recibir el Espíritu? Porque ellos no le creen, no le ven ni le conocen. Pero ustedes lo tendrán en ustedes. ¿Por qué? Porque mora con ustedes. ¿Se ve? Ustedes quieren estar alrededor de Él. Por eso estará en ustedes. Y esa es la diferencia.
No podemos obtener las cosas de Dios simplemente porque, hice esto en la iglesia. No. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor, porque nosotros servimos al Señor. Nosotros no podemos hacer las cosas para un hermano, una hermana, para el pastor. No, las cosas las hacemos para Jesús. Porque al que servimos es a Cristo Jesús. Por eso hacemos las cosas para Él. Y de Cristo Jesús recibiremos la recompensa. No solamente la recompensa, todas las cosas. Porque dice Pablo que si Él entregó a Jesucristo por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas. Empezando por revelación, porque la revelación es lo que trae una vida cristiana genuina. La iglesia de Cristo tiene algo muy particular, que ellos dieron su vida por esa palabra. Dieron su vida por esa palabra. ¿Usted cree que un abogado va a dar su vida por defender el derecho? No, ¿verdad? Un contador va a dar su vida por defender la contaduría. No, ¿verdad? Pero ellos dieron su vida por esa palabra. Y esa es la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque ellos veían claramente esa palabra. Pedro dice de esta manera: nosotros no les damos a conocer este misterio como que alguien nos los enseñó. No, nosotros se lo damos a conocer porque nosotros vimos con nuestros ojos a su majestad. A su majestad. Pedro lo vio claramente porque anduvo con él. Pero Santiago dice que nosotros, mirando en la perfecta ley, somos transformados. Y Pablo dice que mirando somos transformados en la misma imagen del Señor, a cara descubierta. Miramos tal como ellos, lo que no vemos es una imagen física, pero miramos tal como ellos. Pero ¿quiénes? Los que tienen revelación, no todos los que llegan a la iglesia. Porque alguien que no tiene revelación dirá: bueno, yo no he visto así, porque no tienes revelación. ¿Y por qué no tienes revelación? Porque tú eres salado. No tienes revelación porque no te has acercado a Jesús. Si te acercas a Jesús, Jesús te va a dar revelación. Porque el que da la revelación es Jesús. El que aclara es Jesús. Por eso, el que permanece en mi palabra será mi discípulo. Cuando estás allí, Él está en ti. Porque mira lo que dice Juan 15, en el versículo 4. ¿Estamos allí? Mira esto: permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en ustedes. Tremendo, ¿no? Nosotros permanecemos en Jesús y Él en nosotros. Repito, los que tienen revelación. ¿Por qué esos que tienen revelación son los que permanecen? Porque esos son los que, como permanecen, tienen revelación. O sea, si tú no permaneces, no tienes revelación. No es al revés, aunque digo el texto ahora, no es al revés. Tienes que permanecer para tener revelación. ¿Por qué? Ya lo dije. El que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Permanece primero y después que permanece es declarado verdaderamente discípulo. Amén. Pero lo que Jesús está diciendo acá es que cuando permaneces, realmente Él te enseña. Y esto de que realmente Él te enseña es revelación.
Vamos a Segunda de Corintios para que lo veamos allí. Segunda de Corintios 3, el versículo 14, en el nombre de Cristo Jesús. 2 Corintios 3, 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Nota esto. Cuando leen al antiguo pacto hasta el día de hoy, dice Pablo, les queda el mismo velo, que es un velo, algo que tapa, ¿cierto? No descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién quita el velo? Cristo. O sea, tú puedes ir a la iglesia y leer mucho la palabra, pero si Cristo no te quita el velo, hasta ahí llegas. Pero si Cristo te lo quita, tú ves claramente. ¿Cuánto ha ido a ver una obra que se baja el telón? No se ve nada. Se sube el telón y se ve la obra. Se baja el telón, no se ve nada. Se sube y se ve la obra. Eso es un velo. ¿Sí? Mira esto. ¿Cuándo a ellos tienen el velo? Cuando leen. Porque eso es lo que está diciendo. Aún hoy, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el antiguo pacto, el velo les queda puesto. Y no lo entienden. Es tremendo. Y cuando Pablo utiliza este ejemplo, porque está hablando de un Israel que todavía no sabía que Cristo era el Mesías prometido a ellos. Y leían todo ese antiguo pacto y no entendían que el Cordero era Jesús, que el lugar santísimo era Jesús, que los candeleros eran Jesús, que todo era Jesús. Qué tremendo. No lo entendían. Y hoy uno lo entiende. ¿Por qué? Porque el velo es descorrido a uno. Hay mucha gente que tampoco lo entiende hoy. No es solamente para ellos. Cuando Pablo dice hasta el día de hoy, en su tiempo. Si estuviese Pablo hoy acá dijera hasta el día de hoy. Porque así va a ser hasta que venga Cristo. Porque esa es la profecía de Isaías. Anda y háblales. Pero por cierto, que escuchando no oigan. Y viendo no miren. ¿Cómo es esto? Porque es lo que pasa en las iglesias. Pero yo escuché la prédica igual que tú. Ah, tú eres más inteligente porque tú entiendes. Así hay personas que dicen a veces. Ah, pero tú porque tú tienes un don de entender la palabra. No, hermano. Eso no funciona así. Sí hay dones. El que predica obviamente tiene más facilidad porque el Espíritu lo guía a esas cosas. El que administra tiene más facilidad para administrar porque el Espíritu lo guía a eso. El que tiene sanidad tiene esa facultad porque Dios se la da igual. Pero el entender Jesús se la da a todos sus discípulos, porque ya lo leímos, ¿cierto? Y el que permanece en mi palabra será verdaderamente un alumno mío y conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Veamos esto, conocerá la verdad. Conocerá la verdad. ¿Qué es conocer algo? Yo puedo decir, oye, mira, el Billow Center de Guarena es bonito, el de Valencia, es bonito. Y esto, mire, tiene una montaña rusa de este tamaño. Esto, me lo cuentan y yo puedo, oye, me lo imagino porque he visto otros parquecitos que la tienen. Mira, el de Margarita sí, pero yo, hasta que yo no vaya y lo vea, yo no voy a conocer en realidad cómo es eso. Me han contado. Recuerdan a la samaritana, ella fue y les contó a sus contemporáneos, a sus compatriotas de Samaria, que había visto al Cristo. Pero cuando ellos vinieron y lo vieron, ellos le dijeron a ella, mira, nosotros ya no creemos solamente por lo que tú nos has contado, sino que nosotros mismos lo hemos visto y sabemos que Él es. Esa es la diferencia, porque lo vi. Y podemos ser testigos de lo que hemos visto y oído. Pero este visto y oído no es que el pastor predicó y yo entendí. No, es que Jesús me reveló. Amén. Y por eso puede ser que entendí. Porque Jesús me reveló. Y son cosas. Porque no se trata simplemente de venir a la iglesia y escuchar la prédica. Porque dice Mateo que
los afanes y el engaño de la riqueza, el engaño de la riqueza son todas estas preocupaciones por obtener cosas en el mundo, que ojo, muchas las necesitamos. Usted puede dejar de escuchar una prédica por su preocupación de cómo va a comer mañana, pero hizo bien porque es necesario comer. Sí es necesario, pero hizo mal porque Jesús dijo que no te afanes por el día de mañana. Amén. Sí. Es una necesidad, pero Jesús ya nos ha declarado de cómo vamos a operar para Él enviar nuestra necesidad o saciar esa necesidad. Porque uno opera por la fe. Por la fe. Sencillo. La revelación no va a venir simplemente porque yo me siente allí. No, no, Señor. Y la revelación es algo que según lo que hemos leído es profundo. Si vemos en Filipo, el caso de Lidia, que lo hemos hablado varias veces, del libro de Hechos 16, en el versículo 13, Hechos 16, 13. Vamos allí, en el nombre de Cristo Jesús. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, presta atención, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Oyendo. Pero eso no era suficiente. No era suficiente. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Se ve allí claramente lo que es revelación. Ella estaba oyendo, pero eso no le servía para nada. Entonces el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Eso es revelación. El oír no sirve por sí solo. Es muy importante el oír, claro que sí. No va a desechar el oír porque tampoco va a llegar a la revelación. Porque Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga. ¿Por qué? Porque es necesario oír lo que Él habla. Porque por allí viene la revelación. Te va a venir si no escuchas. Pero no sirve solo oír. Falta mucha humillación para que el Señor revele. Hay algunos que aprenden pasos para hacer las cosas. Por eso vemos a los falsos profetas haciendo libros y ganando dinero, haciendo libros de tantos pasos para esto, tantos pasos para esto y pasos para todo. Pero resulta que con Dios no hay pasos. Eso digo que cuando ores, no uses vanas repeticiones pensando que será justificado por esas repeticiones. O sea, en pocas palabras diciendo, no te pongas a estar multiplicando palabras cuando vienes a mí, porque yo no escucho eso. Cuando vengas a mí, mejor trae un corazón sincero y di 5 palabras, pero con sinceridad. Muchas veces buscamos como pasos para obtener las cosas. Y para Dios, simplemente para obtener las cosas, Él nos dio cómo debíamos hacer. Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. El que recibe el reino como un niño, ¿como un qué? Como un niño. ¿Qué hace un niño? Quiere algo y empieza a llorarle a uno porque quiere eso. ¿Y qué hace alguien que le llora a otro? Se lo humilla. No está obligando y me da, no. Simplemente bajándose y llorando, dame eso. Eso hace un niño. Por eso dice que el Espíritu gime y nosotros gemimos. El Espíritu nos enseña a pedir como debemos, porque no sabemos. Porque tenemos mala actitud delante de Dios. Entonces, como no sabemos pedir, Él nos enseña. Él gime, nosotros gemimos.
clamamos, rogamos, y eso es agradable delante de Dios. Es que Dios está allí esperando desde el cielo a vernos muy humillados y se siente grandote cuando nos hemos humillado. Él se siente grande porque Él es grande y no necesita que nos bajemos. Somos como una gota de una cubeta delante de Él. Las naciones, ¿cómo seremos nosotros? Él no necesita que nosotros nos bajemos. Pero cuando nosotros lo hacemos, Dios ve en nosotros algo que en Él está de corazón, humildad. Él lo ve. Él ve a un apóstol Pablo que se estaba levantando porque tenía mucha revelación y él le puso un mensajero de Satanás para verlo en humildad. Y cuando Pablo estuviese en humildad, él reposaba sobre él y hacía toda la vida gloriosa de Jesús en Pablo. Porque él le agrada vernos humildes. O sea, ¿cómo se obtiene la revelación? Dice Pedro que al soberbio Dios lo resiste, pero al humilde Dios le da gracia. Si tú eres soberbio, Dios te va a resistir. ¿Y cómo? No dejándote ver la salvación. No dejándote verlo a Él. Porque hay algo que el incrédulo piensa de uno, que uno está loco. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no pueden ver lo que uno ve. Si lo vieran, lo quitan a uno de en medio para ponerse ellos. Porque la diferencia es que Jesús nos deja verlo. Pero eso viene cuando nos bajamos. Tremendo. Yo he visto en el tiempo que tengo predicando y con las pocas ovejas que el Señor me ha permitido apacentar, y en el INSE vi muchas cosas. Algunos que tardaron para recibir el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Señor mostró por qué la tardía. Y después cuando se humillaron y se bajaron, Dios los llenó, ¿cierto? Porque Él es fiel. Pero Él buscó eso. Y sin eso, Él no lo iba a hacer. Porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él dijo, todos me confesarán. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Es así. Sí. Ya vimos que no es que le agrade eso, sino que es nuestra humildad la que se dobla y le dice, tú eres el Señor. Y eso es lo que Él le agrada. Él le agrada porque esa es una característica de Él. Jesús dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. No es que Jesús tenga corazón, porque Él se manifestó como hombre. Pablo dice que ya no lo conocemos así. Nosotros sabemos quién es Jesús. Sabemos que es el creador, sabemos que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, sabemos que es el que viene en las nubes, el todopoderoso, el que en Él habitamos todo, en la palabra que sale de su boca. Sabemos quién es Jesús. En Él no hay un corazón, porque el corazón es una figura humana. Pero cuando Él expresa esto, porque Él está diciendo que el corazón emana la vida del ser humano, o sea, Él es humilde de corazón, lo que Él emana es humildad, lo que sale de lo más profundo de su ser. Queremos revelación, aprendamos de Jesús, a ser humilde, aprended de mí, dijo el Señor, amén, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo hallamos realmente el descanso? Cuando aprendemos de Él. ¿Cómo aprendemos de Él? Escuchándole con humildad y recibiendo esa revelación, como dijo Juan. Juan escribió lo que Jesús dijo. Si mis palabras están en ustedes y ustedes en mis palabras. O sea, no es que, ay, la palabra yo la aprendí, no. ¿Estás en esa palabra? Bueno, sí, porque permanezco y esa palabra está en ti. Porque son dos acciones y la una es distinta de la otra. Estar en algo es muy distinto a que algo esté en mí, ¿cierto? Muy distinto.
Porque yo puedo decir, yo estoy acá en el estacionamiento. Yo no puedo decir que el estacionamiento está en mí. No hay manera. Yo puedo decir, bueno, la comida está en mí porque me la comí. ¿Se ve? Me la comí. Está en mí. Pero yo estoy en el estacionamiento. Esa revelación es algo poderoso. ¿Por qué? Porque asimilo esa palabra, pero ando en ella. Nota que yo estoy predicando y yo no necesito y no lo voy a necesitar. No es arrogancia, es fe. No voy a necesitar nada para predicar, solo creer a sus palabras que están acá. No os preocupéis porque habéis de hablar. Un incrédulo diría, bueno, pero eso lo dijo porque ellos iban a ser perseguidos. Esa es tu fe. Mi fe es que él le dijo al creyente, no te preocupes porque habréis de hablar. ¿Y por qué? Porque Pablo lo confirma. Mi competencia proviene de Dios. Mira esto. Yo, igual que aquel, comí la palabra. ¿Cuál? La que Jesús dijo. Pero él no está en esa palabra porque no la cree, pero yo sí. ¿Hay o no hay una diferencia? Y muy palpable. Porque hay revelación para el que creyó, pero para el que no, nada. Pero la palabra se la comió, porque me habla el mismo texto que yo tengo. Pero yo camino en él y recibo. Mas él no puede recibir porque no está en él. Hay una diferencia. Y usted puede decir, oye hermano, usted es inteligente. No, la diferencia de que yo esté la produjo Jesús. Porque hubo una diferencia donde, cómo él comió y cómo yo comí. Ahí está la diferencia. Aprended de mí. Jesús le dijo a un escriba, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Y a mí nunca se me olvidan las expresiones de Jesús. Porque Jesús cada vez que habla, vaya que dice mucho. ¿Cómo lees? Eso a mí me quedó en el corazón. ¿Cómo lees? Cada vez que leo, Señor, dame revelación de tu palabra. ¿Por qué? Porque es tu palabra, es tu espada, no es mi espada. Mi armadura eres tú. La espada de la armadura es tu palabra, porque dice la espada del Espíritu. Y si es la espada del Espíritu, el que la revela es el Espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Quién es espíritu? ¿Y quién es vida? Jesús. ¿Queremos eso? Tenemos que pedirlo. Se dice el que confiesa y cree. Confiesa y cree. ¿Queremos revelación? Vaya que tenemos que aprender de Jesús. Lo más tremendo, como hablábamos días atrás, solo necesitamos fe, más nada. Porque yo puedo estar hablando hoy y allí hay varias mentes. Y créelo que no todos reciben de la misma manera. Pero el cómo reciban, dije hace un momento, el cómo comas, va a dictaminar lo que va a haber en ti. Revelación, mero conocimiento o simplemente estuviste junto al camino. Porque la diferencia del que dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno fue que se fue sembrado en buena tierra. No que él era buena tierra, no, fue sembrado en buena tierra. ¿Quién nos siembra en buena tierra? Jesús. No es que tú, ay, yo soy buena tierra. No, como predican en enlace, siembra aquí, diezma y ofrenda aquí porque somos buena tierra. Porque lo que quieren es robar a las personas, no predicar el evangelio. Porque los que él sembró en buena tierra, está hablando, es que Jesús les dio revelación. Y como les dio revelación, están en buena tierra. Amén. Y van a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno.
Pablo ora por los colosenses diciendo, yo oro porque ustedes sean llenos de todo el conocimiento de Dios, para que entendáis cuál es la buena voluntad a la cual Él os ha llamado. Tú no vas a entender a que Dios te ha llamado hasta que tú no tengas conocimiento. Y el conocimiento de Dios viene por revelación. Porque si no, Israel, créelo, que son los que más conocen de Dios desde la antigüedad. Porque es un pueblo que aprendió la ley y tiene generaciones, desde que nacen pequeños, sus padres, los israelitas, le enseñan la Torá a sus hijos. Desde pequeños se la enseñan. Qué ventaja, ¿cierto? Conocen mucho de la ley. No toda la palabra porque ellos desecharon a Jesús, pero conocen mucho de la ley. Pero eso no les basta, porque Jesús los desechó. ¿Y por qué los desechó? Porque ellos lo desecharon a Él. Y Jesús lo dijo, que si lo desechaban a Él y a sus palabras, Él cuando viniera con los ángeles, los negaría delante de Dios. Amén. Sí. Eso habla de qué? De que ellos no recibían a Jesús. ¿Quién era Jesús? La revelación de ese antiguo pacto. Ahora, ¿por qué ellos no lo recibieron? Porque no entendieron que era Él. ¿Se está viendo? ¿A Dios injusto? No. No entendieron que era Él. Por como hablamos ayer, que este mandamiento es para el amor nacido de corazón. Ellos fueron injustos con lo que Dios le enseñaba. Ellos fueron impíos con lo que Dios le enseñaba. Por eso no lo entendieron. ¿Cómo somos nosotros con lo que Dios nos enseña? ¿Somos humildes? ¿Recibimos ese conocimiento para aprender y saber qué Dios pide de mí? Porque créelo, el pensamiento de una persona define mucho lo que es esa persona. Y si yo oigo una persona que dice, no, Dios está conmigo, ahí de que se meta conmigo, obviamente ya estoy viendo qué tipo de persona es esa. Pero si veo que la persona dice, no, el Señor tenga misericordia de esa persona, estoy viendo también qué tipo de persona hay allí. Pero ambas cosas vienen de un mismo conocimiento. Es así, porque Él dice, mía es la venganza. Amén. Yo daré el pago. Sí. El conocimiento siempre va a traer a la persona, va a traer la razón de algo, en este caso de Dios. Pero el cómo usted lo mire depende de usted. ¿Qué hace el creyente? No quiere mirar el conocimiento. El creyente quiere recibir el conocimiento. Hay una diferencia. Hay una diferencia porque alguien que dice, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, ¿qué está haciendo? Está demostrando que él hace las cosas que se tienen que hacer. ¿Cierto? Y alguien que dice, levanta los ojos al cielo y dice, sé propicio, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Es alguien que dice, yo no tengo ni la capacidad de hacer eso. ¿Se ve? Y no está diciendo que él no lo haga. O sea, Jesús pone la figura de publicano y fariseo, pero es para que veamos que él, aunque sea publicano y no tenga la ley, él lo va a justificar. Pero pueden ser dos personas que tienen la ley. Y piensa uno de una manera y otro de otra. ¿Por qué? Porque esa diferencia a recibir. Porque Santiago cuando dice recibí, él dice solamente recibí. No. Hay una palabra allí que es clave.
Vamos a Santiago 1:19 nuevamente. Santiago 1:19. Mira lo que dice Santiago. Santiago dice en el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí, ¿con qué? Con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Yo explico esto fácil. Un caballo manso y un caballo salvaje. Caballo manso le ponen la silla, lo ensillan y se montan y lleva a la persona tranquila. Caballo salvaje no quiere que se le monte. Usted va a recibir ¿cómo? Suave, con toda solicitud. Podemos ilustrar a los mansos, a los de Berea. Amén. Y podemos figurar a los soberbios, a los judíos que siempre iban a sabotearle a Pablo. No recibían lo que Pablo hablaba. O también a los que estaban en Roma y se dividieron y no querían creer que Pablo les dijo que se sacudía el polvo y se volvía a los gentiles. La diferencia es cómo yo recibo. Porque a Jesús no le basta que tú recibas. Recuerda a Caín y Abel. Hay una diferencia en Caín y Abel. Y no es que uno llevó la ofrenda y otro no. No, los dos llevaron la ofrenda. Y créelo, las dos ofrendas eran buenas. Pero había una diferencia en una con respecto a la otra. Y fue cómo se escogió. La de Abel, él la escogió lo mejor de él. No es que lo Caín era malo, Caín no le iba a llevar una ofrenda mala a Dios. Pero Dios no dice que él no le gustó la ofrenda. Dios dijo que él no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. O sea, el pensamiento de Dios es cómo tú escogiste eso para mí. Diría Malaquías, yo soy gran rey, ¿por qué me traes eso así? A ver qué hizo. Escogió de lo mejor, de lo más gordo, de lo primero. Una actitud humilde ante Dios, porque Abel dijo, esto es para Dios. No te estoy hablando de ofrendas ni de nada de eso, te estoy hablando de la actitud de humildad que tenía Abel. Por eso Dios la miró con agrado y hasta el día de hoy hablamos de Abel. Estuvo hace más de 6.000 años en el huerto del Edén. ¿Sabes lo que son 6.000 años? Se dice rápido. 6.000 años. Se dice rapidito, ¿cierto? ¿Cuántas generaciones hay allí? Millones y millones de habitantes. 6.000 años. Y hablamos hoy día de Abel. Es tremendo, ¿verdad? Habla su ofrenda. ¿Por qué? Sencillo, porque a Dios le agradó esa ofrenda. Y no veamos acá de que simplemente habla, no, que habla de manera buena, porque también de Caín habla. Habla de manera buena y lo exalta en medio de nosotros. Abel, un hombre que tuvo una buena actitud delante de Dios y por eso alcanzó un gran nombre delante de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Queremos revelación del Señor? Cambia la actitud. Cambia tu manera de escuchar y de atender. Y créelo que cuando viene la revelación, nadie va a poder tapar eso. Porque cuando Jesús le da revelación a alguien, es para que se vea. Para que se vea que ese tiene comunión con Él, lo conoce. Entonces, ya las personas no te pueden juzgar por lo que tú eres, por tus defectos, sino que la revelación de Jesús te distingue quién eres tú para Jesús. Porque Él le revelaba a los de Él en particular o aparte todas las cosas. A los de Él. No todos tienen revelación. Hay gente que duran años en la iglesia y nunca tienen revelación. Usted a veces pudo preguntarse, pero ¿por qué esta persona tiene revelación si escucha igual que uno?
porque no tiene una comunión con Jesús. Y mientras no haya esa comunión, Jesús no le revela. Jesús es malo, no, al contrario. Y si lo repite, es para que la persona atienda y busque esa comunión. Porque yo recibí el Espíritu Santo porque yo escuché la palabra de que el Espíritu Santo Él se lo daba a los creyentes. Y la escuché de otro. El Señor me empezó a hablar a mí porque yo empecé a buscar que Él me hablara. ¿Y por qué? Porque escuché a alguien que me dijo que Él hablaba. ¿Dónde está la diferencia? Porque muchos han escuchado que Dios habla. En la fe que tuve al escuchar aquello. Y en la humildad que fui a Dios a pedirle que yo también quería de eso. Porque Él busca al humilde. Él le agrada a los humildes, a los soberbios, Él los resiste. Y soberbio no habla de una actitud que yo pueda tener de repente que me moleste. No, soberbio habla de mi actitud para escucharle a Él, para atenderle a Él. Porque Pedro tenía un carácter tremendo, ¿cierto? Todos lo saben. ¿Cuántos saben aquí que Pedro tenía un carácter tremendo? Todos deberían saberlo. Pero Pedro Jesús lo escogió para llevar su rebaño. Amén. ¿Qué hizo que Jesús escogiera a Pedro? Que en todo Pedro quería. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida. Y vemos, si a mí alguien me preguntare, bueno, ¿quién tú piensas de todos los discípulos de Jesús que Jesús trató más mal, por decirlo así? A Pedro. Y sabemos que Jesús no trató a nadie mal, pero se entiende lo que quiero decir. ¿A quién Jesús reprendió más? A Pedro. Entonces, ¿por qué Pedro va a hacer algo si él fue el más reprendido? Por su fe en Jesús, por su humildad hacia Jesús. Y lo expresa en todo. Para un israelita, Dios era grande, 100%. El Señor de los ejércitos, Adonai Shaddai, el Dios de los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, grande. Y que viniera alguien a identificarse con ese Dios no era cualquier cosa. El que él haya recibido a Jesús demostraba quién era él. Y Pedro dijo algo cuando estaba pescando que no hay que olvidarlo nunca. He pescado toda la noche, Señor, pero sin embargo, en tu palabra echaré la red. ¿Cuánto había pescado Pedro? Toda la noche. Toda la noche. ¿Cuántos han trabajado toda una noche haciendo cualquier cosa? Los que lo han hecho, pregúntense si cuando llega la mañana ustedes quieren seguir haciendo eso. Y menos si no lo han conseguido. Difícilmente. Pedro lo hizo solamente creyendo a ese hombre que le daba esa palabra. Y son cosas. Tu fe te va a llevar a la revelación. Pero créelo. Créelo. Porque si tú no tienes revelación, nunca vas a tener una vida cristiana genuina. Hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero el verdadero cristiano es el que camina con Jesús. Ese es el verdadero cristiano, porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hoy entiende el sentido más firme y más sólido de esa frase que Jesús dijo. Mis ovejas tienen revelación y ven claramente lo que yo digo. Y por eso van en pos de mí. Van detrás de mí. Andan como yo anduve. Cuando tienes revelación de esa palabra y puedes entender lo que Jesús te quiere decir. Porque hay algunos que repiten, mi palabra no pasará hasta que pasen los cielos y la tierra, pero eso va mucho más profundo a lo que ellos entienden.
Porque cuando Jesús habla aquello, Jesús está diciendo, mi palabra trae una revelación en cada tiempo, a cualquier circunstancia, que en aquel tiempo donde se dictó esa palabra, uno la puede ver muy antigua, una tradición muy desechada, muy que quedó en el pasado. Esa palabra se dictó allá, pero se puede dictar otra vez acá, esa misma palabra, y va a traer una revelación para este tiempo, mucho más excelsa que el tiempo, como lo hizo en aquel tiempo. ¿Se ve? Eso es revelación. Vale, gracias al Señor.